primer programa de Covipro, una historia. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Laura. Bueno, ayer hacíamos una previa de lo que iba a ser este programa, de este nuevo ciclo, programas, o como se llame, de Covipro, una historia que era un poco contada por vos, o bueno, contestar preguntas que te vamos a hacer a vos, ¿no? Vamos a ver si sale algo. Yo en realidad tengo como una incógnita de algo que ayer dijiste también un poco haciendo esa previa, ¿no? Cuando vos vivías en prefectura, en una cooperativa, cuando surge toda la crisis del 2000, ¿no? ¿Cómo empezás vos en esto? O sea, ¿vos qué te llevó? ¿La crisis del 2000 llevó a que tu cooperativa no pudiera pagar, digamos? Sí, es una pregunta que hasta el día de hoy me hago, ¿no? ¿Qué me llevó? Yo recuerdo que tengo de ese primer momento, era que yo hacía un tiempo bastante breve que estaba en la cooperativa, 1 año y medio, y ya cuando ingresé, las dificultades de pago que tenía la gente eran grandes, estoy hablando del año 98. Es decir, ya la cooperativa en sí no pagaba. Entonces, en las primeras asambleas casi que participo como nuevo socio, ya la discusión está instalada sobre el tema del pago, cómo afrontar los pagos de la hipoteca. Yo no recuerdo grabado que la cuota que nos tocaba pagar era 3.208 pesos. Eso es una cosa que me quedó grabado, ¿no? Y que bueno, nosotros habíamos entrado con esa posibilidad de pago, la teníamos, pero de las 50 viviendas ya un grupo muy importante no podía hacer frente. Entonces las primeras asambleas transcurrieron en buena medida discutiendo eso y uno como adaptándose a escuchar esa situación, yo que venía totalmente por fuera, ¿no? del tema del cooperativismo. Y con el paso del tiempo, y estoy hablando de un tiempo bastante prolongado, de 1 año quizás, surge un poco la idea de que la cooperativa se presente ante el banco hipotecario para discutir este tema. Y yo quedo dentro de esa comisión, digamos, para ir a hablar el pago de la mitad de cuota, que la voluntad de pago la teníamos, pero que no podíamos hacer frente, y además estaban los vicios constructivos, bla, bla, eso lo hablaremos ahora un poco más adelante. Y estaba en esa comisión de 5 o 6 personas que se había formado. La cooperativa comienza a dialogar con el banco y de mi parte comienzo a dar un debate también dentro de la cooperativa de que eso, a ver, ante el conocimiento que teníamos, que estábamos rodeados de cooperativas, que algunos levantaban la mano y decían, no, yo tengo un conocido en Covisol y tiene el mismo problema, yo tengo otro en Lagomar y tengo el mismo problema. Recuerdo haber planteado el tema de que había que comenzar a dialogar con esas cooperativas, a institucionalizar el tema. Y lo más anecdótico, sí, que eso sí recuerdo claramente, es la asamblea donde se va a elegir una comisión que comience a dialogar con el resto de las cooperativas. Yo hasta ahí tengo una función que es participar de las asambleas y acompañar a la gente al banco, a ese grupo a hablar. Y recuerdo que me dicen, bueno, vos tenés que estar, vos tenés que estar, vos tenés que estar, y quedan 3 compañeros como los encargados de contactar con otra cooperativa, con las otras cooperativas. Pero dije, bueno, salfe. Y siguió la asamblea, siguió por otro lado. En determinado momento, pero hablo de media hora después, ¿no? Yo pido la palabra para hablar de otro tema, ya estábamos en otra cosa, y Rosario me mira y dice, pero vos tenés que estar también en el grupo. Y ahí se retoma la discusión y quedo en el grupo que comienza a contactar las cooperativas, ¿no? Así que ese recuerdo que tengo de ese año y medio más o menos, por llamarlo de alguna manera, un poco menos quizás, es eso, de haber fluctuado en el desconocimiento de lo que era el régimen cooperativo, en la búsqueda de alguna forma de encontrar conocimientos mínimos que me permitieran, al menos en lo personal, ir a hablar con las autoridades del banco, en aquel momento gerentes, que eran los que nos recibían. Y bueno, después hay otra anécdota que vendrán ahora con la conversación, ¿no?
Y primero te contactaste con las cooperativas de Ciudad de la Costa. Sí, Covipro comienza a ser fundamentalmente un plenario coordinador de cooperativas de Ciudad de la Costa. Entre ellas estaba la Gomar, Covisol. Estaba la Gomar 2, la Gomar 3, Covisol, las cooperativas de Salinas, algunas, un par, Covincli, Covincli sí, y Salinas 98, que se incorpora rápidamente. Covicin estaba en Salinas. No, pero Covicin en ese momento no está todavía integrado. Son esas dos las que participaban en el arranque. Y después, claro, por hecho contagio de alguna manera, gente que tenía conocido en cooperativas de Montevideo, ahí al poco tiempo se integra Coviva, se integra el 1 de diciembre, se integra 11 de junio. Digamos, hay que remitirse de pronto al primer documento público de Covipro para saber cuáles eran los socios fundadores. No sé si los socios fundadores, pero las cooperativas que estuvieron. El primer plenario, ¿no? de cooperativa, que se hacía además en Ciudad de la Costa. ¿Y cómo se acercan los conjuntos habitacionales a eso? Sí, a ver, voy a retomar un poco el tema de los plenarios, ¿no? Intentando hacer memoria, cuando comenzamos a reunirnos, yo recuerdo la primera visita de las cooperativas, ¿no? Era como siempre en bromo con eso, que era presentar una marca de jabón, porque vos tocabas y decían, era un plenario de cooperativa, y teníamos los filtros de muchas veces de las directivas que no nos dejaban seguir para dentro de la cooperativa, porque nosotros pedíamos reunirnos con los vecinos para plantear la problemática. O sea, el eje de problemas que se planteaban en aquel momento eran el pago de la cuota y los vicios constructivos. O sea, sobre esa base tenemos que pensar cómo comienza a articularse Covipro. Son dos temas que con el tiempo descubrimos que en algunas cosas estábamos un poco pifiados y en otras muy acertados, y todavía no habíamos tomado la dimensión de lo acertado que estábamos. En ese sentido, ¿Cuáles eran en ese momento lo que...? Por ejemplo, en el tema de la cuota y en el tema de la tasa de interés. Increíblemente, el tema de la tasa de interés, que comienza a tomar mucha fuerza en Covipro en el año 2006, nosotros, sin quererlo, casi lo tocamos en el 2000. Sin entender todavía la ecuación, en el 2000 tuvimos claro que la mitad de cuota representaba un pago de algo que nos habían dicho que era la cuota. Todavía no teníamos la ecuación clara de que la cuota que nos habían dicho era el 2%, la que íbamos a pagar, y que después salió el 7%. Todavía no teníamos claro eso. Pero sí teníamos claro que la mitad de cuota representaba no solo una voluntad de pago, sino que representaba también un valor que se aproximaba a algo que estaba establecido, que a todo el mundo le habían dicho. Luego, tiempo después, cuando comenzamos a profundizar en todo el reclamo, ahí encontramos el tema de la tasa de interés. Pero en primer momento era la cuota y los vicios constructivos. Y los vicios constructivos, que es un panorama muy amplio, muy heterogéneo, muy complicado de encontrar una única respuesta. Pero esos son los dos temas que nos nuclean, ¿verdad? Yo todavía recuerdo las primeras asambleas, porque claro, la asamblea no tenía delegados, no tenía consejo directivo, iba quien quería. Y eran interminables. Y cada asamblea, cada reunión que teníamos una vez por semana, una vez cada 15 días, era que se incorporara una cooperativa nueva y nos contara lo mismo que habíamos hablado 3 asambleas atrás, 2 asambleas atrás, una. Yo recuerdo haber hablado con Gustavo hace un tiempo y le decía, yo no sé si vuelvo a soportar esa dinámica, porque contado así parece muy breve en el tiempo, pero fue 1 año y medio escuchando cada asamblea exactamente lo mismo, porque cada cooperativa tenía el mismo problema. Y ahí aparecían nombres de Julián Pereira, de Iprosur, de todos los que estuvieron detrás de este negocio y de esta joda, ¿no? Pero, volviendo un poco a lo que preguntaba Laura, en esos plenarios que nos empezamos a reunir en Ciudad de la Costa, voy a contar algo antes. En el interín que nosotros estamos conversando con el resto de las cooperativas, el Banco Hipotecario le contesta a la cooperativa nuestra que sí a la mitad de cuota. Fue ese interín. Recuerdo que convocaban una asamblea, porque claro, los 3 o 4 que estábamos en esa mesa provisoria, que no era el consejo directivo, éramos 3 o 4 que habían elegido la asamblea, habían 2 que por lo menos su visión gremial era muy discutible.
era salir a buscar el reto para tener un poco más de fuerza, pero el problema fue algo que habíamos intuido, y era que el banco, para cortar de alguna manera esa agremiación incipiente, comenzara a otorgar la mitad de cuota por separado y de esa manera debilitarnos. Entonces, todavía recuerdo que un día me golpean en casa donde yo vivía, 8:30 de la noche, una cosa así. Entonces viene uno de estos integrantes de la mesa y me dice: "Mira, Sergio", además tenía una voz muy doctoral, ¿no? "Mira, Sergio, quería plantearte algo que puede suceder". Dice: "Mirá si ahora el banco nos responde que nos da la mitad de cuota, pero que no sigamos con esta idea de juntar a las cooperativas". Claro, la puteada mía se debe haber escuchado más o menos de Parque Valle, ¿no? Pero hubo un intento, subjetivo al menos, de decir: bueno, pero si nos dan la mitad de cuota estamos salvados. Y ese debate chiquito, que es casi inexistente, si yo hubiera dicho en ese momento sí, quizás, o quizás no, Covipro no existiera, ¿no? Bueno, son segundos que definen una historia también, ¿verdad? Como hay muchos segundos o muchos minutos que fueron definiendo a Covipro. Ahí arranca. De hecho, de los 4, el único que quedó soy yo. ¿Sí? Eso también indica una pauta de la situación. Y no, digo, todavía quedó asociado al tema cooperativo. Los otros 3 ya ni siquiera están en cooperativas, quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? En ese interín, que claro, ya comenzaba a ser diferente visitar a las cooperativas y decirle: porque nosotros la peleamos y nos dieron la mitad de cuota, entonces ahí nos abría un margen, ya nos daban un poco más de pelota. Esto que estoy contando transcurre todo en un año, ¿sí? Nosotros comenzamos a hacer, ¿se acuerdan que allá por el año 2000 había una proliferación de diarios gratis? Hubo en Montevideo y en Ciudad de la Costa no había menos de 6 o 7 diarios gratis, de esos que cargaban con publicidad y lo distribuían en comercio puerta a puerta. Pero había un montón, algunos diarios con una cantidad de páginas. Entonces esos diarios ávidos de información, cuando nosotros comenzamos de pronto a poner alguna pancarta en la cooperativa o a través de conocidos, comienzan a entrevistarnos. Entonces, bueno, ¿ustedes qué son? Son un grupo de cooperativas de Ciudad de la Costa, etc. Recuerdo haber salido en el cable. Yo ahora me imagino hace 15 años saliendo en el cable, ¿qué puedo haber dicho? No tengo claro. Y cuando vemos que algunas cooperativas de Montevideo comienzan a acercarse, todo esto se da en el contexto que a la cooperativa le dicen que sí, o que nos están a punto de decir que sí, porque fue un proceso que demoró 3 o 4 meses, pero que ya nos estaban preparando a que nos iban a dar lo que hay para que pagáramos el 50% de la cuota. Convocamos a una reunión en FICOBI. ¿Por qué? Y esta es la otra parte de la discusión. Nosotros estábamos juntando a las cooperativas. Teníamos 2 alternativas. O nos juntábamos con otras federaciones existentes, o apostábamos a una agremiación independiente. Esa comisión también realiza no solo gestiones ante las cooperativas, sino gestiones de FUCON y FECOBI. El que nos abre la puerta de forma casi inmediata es FECOBI. Nos dice: cuando se quieran reunir acá no hay ningún problema. Y entonces convocamos a través de las radios, CX36 en aquel momento, que nos dio una cobertura importante, una reunión de cooperativa de vivienda de propietarios en FECOBI. Ahí es donde aparece Gustavo, representando al CH138, queriéndose interiorizar un poco de la situación de las cooperativas, y descubrimos que era una situación muy similar a la que tenían los conjuntos habitacionales. De ahí que ese día, que es casi también fundacional de alguna forma, definimos en esa conversación, donde no éramos más de 20, que había que trabajar también con los conjuntos habitacionales, arrimándolos un poco a ese marco de reuniones que veníamos haciendo, que no tenía nombre. Me acuerdo que el nombre que le pusimos fue Covipro, para seguir las siglas de las federaciones existentes, Cooperativa de Vivienda de Propietarios, que yo recuerdo que me sonó espantoso. Covipro sonaba horrible, ¿no? Pero no éramos otra cosa. Éramos una reunión, una vez cada 15 días, veníamos bien abierta, bien basista, no había nadie que representara a nadie,
nos reuníamos en esos 15 días y decíamos, ¿qué vamos a hacer en los próximos 15? Bueno, tal cosa, ¿quién se encarga? Y ahí nos dividíamos un poco las tareas. Ahí es donde se aproximan los conjuntos habitacionales. Ahí a través de Gustavo, que era un poco, por vivir en un complejo habitacional, que conocía más la situación, el que comienza a arrimarse al trabajo que traíamos ese grupo de cooperativas y de alguna forma queda integrado, ¿no? Y en esto que vos decís de hasta antes que le pusieran el nombre, ¿no? Porque primero era como un plenario de cooperativa. ¿Llegaron a tener alguna reunión con las autoridades del Banco Hipotecario? No, ese era una cuestión. Digo, nosotros como cooperativa, cuando nos presentamos, solo nos atendían los gerentes. Yo me acuerdo, también son esos segundos, esos minutos, esos instantes que también marcan un poco... Gobierno blanco en ese momento, ¿no? Gobierno colorado. Colorado. De Jorge Valle. Ah, el de Valle, claro. Y recuerdo que hay una reunión con un gerente, el Fito, que nosotros nos reuníamos con la subgerenta solicitando el 50% de la cuota. Entonces, no puedo precisar la fecha, pero es dentro de este contexto, ¿no?, que estoy hablando, que un día me toca ir al Banco Hipotecario a hablar con esta subgerenta, casi a que nos diera ya estaba confirmado lo del 50%, íbamos a ver un poco cómo lo instrumentábamos, y voy con otro compañero, un compañero que después voy a contar esa anécdota porque es una anécdota más. Un compañero de esa izquierda vernácula, compañerazo, pero con un zapato en la cabeza que no veía más allá de sus propias narices. Y vamos los dos, porque era una reunión casi de coordinación. Yo en aquel momento tenía 29 años, era el más joven de todo el grupo también. Que fue una pelea bastante difícil la que tocó atravesar después, ¿no? Esta idea de que siempre que los jóvenes tengan un grado de exponencialidad mayor que los más veteranos, llega que este pendejo de mierda me va a decir lo que tengo que hacer. Y una pelea feíta, digamos, que después la iré narrando. Y recuerdo que voy con este compañero, que era una prestancia, boina, siempre andaba de boina, una estrella, vos lo veías y ya te metía miedo, ya decía, me lleva puesto, saca un chumbo y Y sale el Fito, era el gerente en aquel momento de recuperación de cartera del banco, y nos sale a meter el peso. Entonces, Gladys, creo que era que se llamaba la subgerenta, le dice, mirá, son de cooperativa tal, vienen por aquel tema que hablamos del 50%, vinieron a ver cómo lo instrumentamos, no sé qué, y él con cara muy de botón, después lo conocimos y era un buen botonazo, dice, bueno, sí, armáselo que le venga para el mes que viene, pero esta resolución por 3 meses, así que no se hagan esperanza de que... Y este compañero queda totalmente cortado, y ahí yo tengo como un momento bisagra donde lo primero que pienso es, si nos llevan puesto hoy, nos llevan puesto para adelante. Y entonces agarro y le digo, bueno, si ya empezamos a discutir de esta manera, no discutimos más. Directamente ni siquiera pagamos los 3 meses porque no vale la pena, porque no vamos a pagar la cuota entera. Y recuerdo que la subgerenta queda cortada y dice, bueno, no, estamos negociando, espere. Y el propio Fito queda un poco sorprendido y le digo, bueno, si estamos hablando de negociación, entonces que no aparezca acá y imponer la regla del juego. Y recuerdo que él se da vuelta, queda la subgerenta un poco ahí, no pasa nada, y el otro compañero que me mira como diciendo, le metiste el peso, ¿no? Cuando era él, su figura, la que ya intimidaba, ¿no? Y recuerdo que también fue un momento bisagra, porque era muy común que basurearan las cooperativas mal, y vos decías, bueno, si nos pasan por arriba hoy, ya nos siguen pasando por arriba después, ¿no? Y eso también fue como constituyendo una personalidad que tuve que mantener a lo largo del tiempo en el COVID, que lo iremos hablando después, que era como bueno, este es el límite por el cual no se pasa en una discusión, y tener que adoptar ese papel. Que capaz que yo, un poco en mi historia gremial, nunca tuve ese papel. Fue otro el que me tocó desempeñar. Pero bueno, a veces hay circunstancias que hacen al hombre, como dicen, y yo creo que hay circunstancias de COVID que me fueron marcando cierto grado de personalidad que he tenido que tener durante este tiempo, ¿no? Al menos en este aspecto gremial que estamos hablando. Pero
Pero bueno, ahí surge un poco el cómo ir armando el 50% que salía para una cooperativa. Y ahora nos quedaba el desafío. Era cómo lo globalizamos de alguna manera. ¿Cómo marcarle en ese momento que eso que él planteaba no era una negociación, sino que era algo impuesto? Algo que estábamos imponiendo como regla, ¿no? Entonces, era una cuestión que nos iba a llevar tiempo. No sé, yo voy a atravesar a partir de ese momento 3 años donde creo que la cantidad de reuniones que tuve, de asamblea, no de reuniones, 3, 4 años de asamblea que eran interminables, de 4 o 5 veces en la misma cooperativa antes que ingresara COVID, pero después que expliquemos un poco la estructura de COVID. Es decir, fue un trabajo a destajo y que después en el tiempo se vio de que así como las organizaciones son procesos colectivos que se conforman por la experiencia colectiva de todos, también las organizaciones toman el carácter de quienes los representan, ¿no? Seguramente si no hubiéramos estado en aquel momento Gustavo y yo, no sé qué hubiera pasado, pero este COVID hubiera sido totalmente distinto, ¿no? Lo digo porque en eso que les cuento un poco, salteada ya esa diferencia de que bueno, había que agrupar igual a la gente, así nos dieran el 50% no, que no íbamos a aceptar esta imposición en el banco. Ahí comienza a darse otro debate muy por debajo, porque nunca fue expuesto, o sí fue, pero ya con varias discusiones arriba entre grupitos, que era: ¿qué hacemos? ¿Formamos una federación o hacemos la más cómoda, que es ir a integrarnos a la que ya está formada? Y para el público que en aquel momento tenía las cooperativas de propietarios, FECOBI cumplía las condiciones bárbaras. Un local muy cómodo, muy agradable, poca movilización, un consejo directivo muy responsable que te recibía en pleno para hablar contigo. FUCBAN representaba otra cosa, ¿no? Ya representaba la parte más baja y más movilizada. Y esa parte como que generaba rechazo. A mí, de hecho, en los primeros tiempos se me acusa de ser pro FUCBAN, cosa que nunca fui. Nunca fui por otros motivos. Pero evidentemente era con la organización que yo creo que teníamos más identificación, o no más identificación, de la que teníamos que tomar más identificación. De alguna forma yo fui descubriendo, no sé cómo, que este tema no tenía una solución en los escritorios. Iba a tener una solución en la calle. En la calle. Y en ese aspecto, las dos federaciones, de la dos federaciones, era la que creo que teníamos que salir a buscar una mayor identificación, no solo por historia, no solo por proximidad de planteamiento, eje de reivindicación, sino por lo que hacía. Y no se crean que fue una discusión sencilla, porque así como no había directamente una idea concreta de vamos a integrarnos o vamos a pedir integrarnos a FECOBI, tampoco había una intención de conformar algo independiente. Y creo que ese es el segundo debate que se da. Que cuando estamos hablando de debate tenemos que mirar que es un debate chico, entre pocos todavía, entre pocas cooperativas, el que se puede abordar es Bruno, por ahí, no tanto Washington, que en la cooperativa estaba, pero por problemas de salud no estaba participando en esos primeros tiempos. Y es que en lo personal, con un grupo de compañeros, yo bloqueo la idea de integrar FECOBI. E incluso siempre don Julio, que tendría que acordarme el apellido después para el libro, que en aquel momento era presidente honorario de FECOBI, sé que había pasado muchos años, era una persona muy didáctica, nos aclara de arranque que él no puede integrar a estas cooperativas, no puede FECOBI integrar a estas cooperativas por sus propios estatutos. Entonces, entre la pelea que estamos dando con un grupo de compañeros, más eso que nos plantea Julio en su momento, queda bloqueada cualquier idea de conformar una misma agremiación o de integrarnos a la agremiación que era FECOBI en ese momento. Con FUCBAN
vamos a ser claros, no nos trató muy bien en los primeros tiempos, ¿no? Entonces nadie quería demasiado acercarse. Y en esto de, si bien era una etapa diferente, y se basaban en el nuclearse estaba basado en una necesidad, ¿era otra la historia del compromiso de la gente? Lo que pasa es que se da una paradoja muy grande. Trabajamos con lo que nos toca trabajar, y esto es algo que lo pudimos identificar con el tiempo y compartirlo con las otras federaciones, era con el núcleo menos acostumbrado a sindicalizarse. Ya venía con una desindicalización desde su propio trabajo. Habían ingresado a una cooperativa de propietarios y eso llevaba, impulsado por el propio Estado, por los institutos técnicos, todo, vos ocupate y metete dentro de tu casa que si se cae el resto no pasa nada, vos pagás. Pero se da la paradoja también, y esto es algo que creo que lo hemos observado varias veces en el tiempo de Covipro, que son los sectores que explotan más cuando les tocan el bolsillo. Entonces, ¿qué pasaba? Así como estábamos con grupos de gente que tenían menos visión de movilizarse, al mismo tiempo, cuando tuvimos que comenzarnos a mover fue con lo que contamos con un apoyo fuerte, porque ellos, teniendo claro que su status quo se estaba perdiendo, vamos a ser claros, se quería defender más el status quo que la propia vivienda. Esto es una paradoja que la vamos a enfrentar varias veces en la historia de Covipro. Pero Covipro paradójicamente fue una de las organizaciones que movió más gente proporcional a su cantidad de afiliados y es el sector más economicista en su reclamo. Y no es fácil de entender, pero tampoco es complejo de hacerlo. Creo que, como todo, tiene que tener un ida y vuelta la reflexión. Entonces, siguiendo un poco en esa línea, cuando nos empezamos a nuclear, nosotros ya comenzamos a hablar con las cooperativas que era necesario empezar a mover la cola de adentro de Arlibí. Y yo recuerdo jornadas de propaganda, de ir colgando pasacalles, como coordinadora de cooperativas. Ahí comenzamos a adoptarle un nombre, coordinadora de cooperativas de propietarios. Éramos una coordinación. Y recuerdo haber tenido una cantidad de gente mayor a la que tuvimos en el local ahora, trabajando. Hoy somos muchos más. Sí, sí, sí. Son situaciones paradójicas que hay que analizarlas desde el punto de vista de la subjetividad, ¿no? Yo en aquel momento no tenía la capacidad de... No sé si la tengo hoy, pero digo, en aquel momento sinceramente no tenía la capacidad de vislumbrar eso que estoy diciendo. Creo que es algo que lo aprendí con el tiempo. Y después de muchos golpes, ¿no? Después de muchos fracasos y de muchos éxitos que tuvimos arriesgando a contar con la gente. Y desde el comienzo de ese grupo intercooperativo de Ciudad de la Costa, hasta que fue como tomando forma esa idea de Covipro, ¿de qué tiempo hablamos? Covipro como forma comienza a gestarse a fines del 2001. Nosotros, la primera movilización que hacemos, donde tenemos a las 10 cooperativas, las famosas 10 cooperativas firmantes, que son las que en aquel momento habían aprobado ingresar a una coordinación. En aquel momento ni finanzas manejábamos, nada, absolutamente nada. Creo que se ponían 10 pesos por vivienda para gastar en la parte de propaganda y nada. La primera movilización que hacemos la hacemos aprobada en un plenario y sin demasiadas... Y ya estaban los conjuntos habitacionales. Ya estaban dos conjuntos habitacionales, que era el CH 138 y tendría que ir a la carta ahora para recordar cuál era el segundo. Porque la carta, los primeros firmantes somos 10 cooperativas y 2 conjuntos habitacionales. No recuerdo cuál es el segundo, ya me va a salir, porque es una cuestión de... Puede ser que sea el 154. Claro, estábamos en un momento donde tampoco crecíamos, venía mucha cooperativa a chupar información y se iba. Y se iba.
¿no? Teníamos plenario de pronto con 20 cooperativas, pero después ya no participaban de un segundo o un tercero, chupaban información y después nos enterábamos que se habían presentado solos al banco hipotecario reclamando lo mismo. O sea que tampoco esto es mentira lo que estamos diciendo, no le contaba a la gente del banco hipotecario sin tener afinidad con nosotros. De todas formas, en ese proceso hacia la primera movilización, que yo recuerdo, fue grandiosa, ¿no? Porque para el libro vamos a poner la fecha concreta. Yo creo que es el 5 de junio del año 2001. Estamos hablando de que ya había pasado un año de este trabajo que yo cuento de la primera vez que me toca ir a... que nos movilizamos en la puerta del banco reclamando al directorio el mismo beneficio que tenía Cooperativa Prefectura, que era en la que yo vivía. Y nos toca un día de lluvia, algo que nos ha perseguido en la historia de Covipro, que cada vez que aprobamos una movilización, si no llueve, arranca. Y hay fotos, hay testimonios que son muy graciosos de ver a la gente con pancartas. Claro, no éramos tantos, ¿cuántos seríamos? 50, 60 personas, y tirábamos cohetes en aquel momento. Para nosotros era un mundo de gente. Pero claro, no se animaban a ir a la puerta del banco hipotecario, no estaban acostumbrados a movilizarse, entonces se habían parado en la vereda de enfrente, ¿no? Y estábamos bien dispersos, y algunos se ponían en la esquina, cosa de que no lo identificaran. De que no se identificara. Y ese es el primer documento público que recibe Lausarot, en aquel momento presidente del banco hipotecario, reclamando de parte de Covipro una negociación que permitiera el pago del 50% de la cuota, e incorporamos el tema de vicio constructivo. Que había que discutir el tema de vicio constructivo porque no había vuelta. Lo que sucede después de esa movilización y que Cooperativa, porque encima tenemos la suerte que hasta en televisión salimos, en canales públicos, en los canales de aire, comienzan a contactarse con nosotros, a través de conocidos, a través de lo que sea. Y es ahí donde discutimos por primera vez, bueno, ¿qué hacemos con esto que es una coordinación? Porque ya se nos estaba escapando de las manos y ya habían compañeros que estábamos trabajando por encima de lo que es una coordinación y que ya comenzábamos a ser un poco referentes de ese grupo. Ya había en ese momento una referencialidad hacia 3 compañeros. ¿Qué era Gustavo? Gustavo y Jorge. En ese momento nos comenzamos a reunir y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Hay que darle forma a esto. Ahora, hay que darle una forma muy... Yo era muy anarco en mi posición. En esto voy a tener que recordar durante mucho tiempo las contradicciones que he caído. Yo no quería una dirección, no quería comisiones, yo quería que el plenario resolviera todo. De alguna manera, en mi vida había mamado, después de venir de una formación marxista, digamos, conceptos de los anarcos que yo reivindicaba sin ser explícito, porque digo, nunca lo fui, y no tengo una base teórica anarquista tan fuerte. Pero en aquel momento yo era basista y me oponía y daba discusiones sobre cualquier cosa que quisiera elegirse en comisiones, representantes. Entonces el acuerdo político al que llegamos era que había un secretariado compuesto de 3 miembros y su única función era funcionar de plenario a plenario. ¿Qué significaba? Había que ir al banco hipotecario, bueno, esos 3 compañeros teníamos que ir. Había que hacer gestiones con FUCON, con FECOI, teníamos que ir. Pero listo, se terminó. Nada más. Ni que se le ocurriera a ninguno proponer de resolver algo porque todavía me acuerdo y me río ahora, ¿no? De las discusiones con Jorge y con Gustavo. Vamos a otra cosa, no, tenía que pasar por el plenario. Y listo. Entonces, el primer concepto fue poner, y ahí también hay un debate ideológico que cuento con Gustavo de alguna manera que provenía de ese tiempo, y es asociar lo que éramos no una federación sino un plenario intersindical como había sido el PIT a la salida de la dictadura. Un plenario intercooperativo donde cada cooperativa era bien autónoma y lo único que hacíamos era coordinar
3 o 4 elementos que nos juntaban. ¿Está? En esos 3 o 4 elementos estaba lo reivindicativo y estaba el cierto orden que había que poner de trabajo dentro de cada cooperativa, donde éramos totalmente independientes de aplicar ese criterio. Es decir, si nosotros considerábamos que teníamos que darle más forma a la asamblea, porque veníamos con cooperativas que hacía 2 años no se reunían en la asamblea o nunca se habían reunido, automáticamente cada cooperativa definía el cómo. Nosotros lo que hacíamos era sugerir que había que hacerlo. Y esa es la primera forma que tiene COVIPRE. Es la primera forma que tiene COVIPRE. Se gesta a mediados del 2001, posterior a la movilización. Era un plenario intercooperativo que su única función era una instancia coordinatoria de aquellos temas que nos juntaban. Ni siquiera nos poníamos a discutir aquellos que no nos juntaban. Y decías al principio que la problemática de los complejos habitacionales era bastante similar a la de las cooperativas, por lo tanto integraban esa coordinación. Y el representante era Gustavo. Y era Gustavo. Y en comparación a lo que decías hoy de la gente, ¿cómo era la gente de los conjuntos? ¿Cómo era la gente de los conjuntos? Bueno, lo que encontrábamos era que increíblemente, a pesar de las similitudes que había, el hecho subjetivo de integrar una cooperativa hacía que la gente fuera más propensa a juntarse. Si bien la realidad de deudas y de funcionamiento en muchos casos se asimilaba al de los conjuntos habitacionales era más complejo reunir a la gente. O se reunían a fracciones muy menores a lo que lográbamos en una cooperativa. Esto fue... Por un marco legal también, ¿no? Claro, pero lo que yo recuerdo, puedo estar equivocado, porque recuerdo lo que tiene es que a veces nos hace convencer de recordar cosas que no recordamos, pero por lo que yo recuerdo, las cooperativas no tenían el más mínimo conocimiento del marco legal que lo regulaba. Sin embargo, era más propensa a juntarse en la asamblea, ya sea porque ellos estaban acostumbrados a juntarse para resolver temas de gastos comunes o para resolver el tejido que había que ponerle. Recuerden que estas cooperativas estaban casi recién hechas, en su inmensa mayoría. Se integra el 1 de diciembre, que está en obra en ese momento, casi en la parte final, y donde Gustavo Lesac también jugó un papel recontra importante. Viajaba en plena obra a cada plenario, él con otros compañeros, de pronto a la instancia coordinatoria en Ciudad de la Costa, porque seguía siendo la base Ciudad de la Costa, porque la inmensa mayoría éramos de ahí. Y yo lo que recuerdo de la charla, porque claro, ¿qué hacemos en ese momento también? Cuando le damos a mínima estructura, vuelvo a repetir, es inexistente la estructura que le damos, comenzamos a bombardearnos en asamblea. Ya veníamos bombardeados, bueno, mucho más. Había que salir a asambleas a convencer a la gente que había que integrarse a ese plenario intercooperativo, sumando a los conjuntos habitacionales. Y lo que yo recuerdo que era, a pesar de toda la complejidad que tenía reunirse en las cooperativas, en los conjuntos era aún más. Y además se daba una lógica, y era que en los conjuntos habitacionales eran 100 y 10 querían integrar la federación y nosotros lo permitíamos, cosa que en las cooperativas, si bien lo hicimos en algunos momentos muy particulares para cambiar correlaciones de fuerza interna, nunca fue algo que creo que algo tuvimos claro, era la cooperativa la que se tenía que integrar. Nos pasó de funcionar durante un tiempo con 2 o 3 cooperativas que en su mayoría no querían, entonces absorbíamos al grupo que nos acompañaba, pero siempre con la idea de que era la cooperativa la que tenía que integrarnos. Creo que eso, lo poco legal que teníamos de conocimiento en aquel momento, una de esas cosas era que la cooperativa era una sola, ¿no? Pero sí, lo que recuerdo es que era un poco más complejo el tema de los conjuntos habitacionales. Y creo que con el paso del tiempo, cuando se fue esclareciendo la cuestión de las cooperativas, siguió siendo complejo el tema de los conjuntos, ¿no? Nunca, a pesar de haber tenido asambleas enormes en conjuntos habitacionales, porque fueron muy grandes, nunca logramos un funcionamiento colectivo importante, ¿no? ¿Cómo llegan a Pilar? Buscando formar ya la personería jurídica, ¿tenían claro eso? Bueno, está buena la pregunta porque eso me hacen robarlo, ahora lo estoy pensando. A fines del 2001 nosotros realizamos una actividad en diciembre donde invitamos a Fuga y FECOBI
y que fue Raúl Sendic, actual vicepresidente, que en aquel momento estaba en la Comisión de Vivienda. Hay fotos. Hay fotos, y participó también la diputada de Asamblea Uruguay, que ahora no recuerdo el nombre, que ya no es diputada, ya me va a salir. Raquel, no recuerdo el apellido. Nosotros invitamos a las dos federaciones para que estuvieran en eso, que iba a exponerse nada más. Cada cooperativa iba a exponer, invitábamos a diputados de la Comisión de Vivienda, porque ya habíamos tenido algunas gestiones. En ese tiempo ya comenzamos a acercarnos a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Vivienda, para denunciar situaciones que, si bien en cada plenario se repetían, comenzamos a ver que estaban magnificadas. En algunos casos eran realmente preocupantes, ¿no? La situación de deuda, de vicio constructivo que se daba, etcétera, etcétera. Entonces, culminamos ese año 2001 con esa actividad en la sede de Rancón. Y ya con el tema resuelto, que no íbamos a mantener ninguna federación y que le habíamos dado una estructura mínima a COVIPRO, algunos compañeros comienzan a sugerir y a proponer los caminos para una personalidad jurídica, en especial porque estábamos teniendo dos elementos bien distintos, que eran conjuntos habitacionales y cooperativas. Ahí es que comenzamos a contactarnos, que yo llevo a través de otra persona, a Pilar, que se va a reunir conmigo ya en el año... Pero eso es un poco posterior, porque en medio de todo esto yo me separo y quedo sin estar en ningún lado. Adiós cooperativa. Que encima de al menos para vivir, ¿no? Fue reincidente después. Y sigo contactado a la cooperativa de alguna manera, pero claro, con una problemática. Yo tenía que resolver dónde alquilaba, dónde me iba a vivir, dónde todo. Y además que entro a estar ya a fines del 2001 con ese secretariado que le habíamos dado. Ya la tarea que teníamos con un secretariado no era joda, y teníamos todas las noches reuniones. Ya en mi trabajo era la base operativa, donde se llamaba por teléfono, donde todo, y encima me separo, que ahí me genera como una gran crisis, ¿no? De decir, ¿qué hago? Pero se ve que el vasco de mi abuelo materno me influyó en la sangre en algún momento, de que una vez que me meto en un tema, y que, como aquel día que me dijeron, vos tenías que estar en la mesa, y dije, recuerdo que le dije a mi pareja en ese momento, la cagué, porque sabía que me metía y me iba a meter hasta que saliera algo. En aquel momento también pasé una de las grandes crisis, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hago acá? Porque le estoy destinando prácticamente todo mi espacio social, mi ocio, mi todo a esta organización, a esto que no era organización, era una cosa muy rara, era una coordinación todavía, y ya no estaban en una cooperativa. Los tipos estaban discutiendo el 50% y yo tenía que pagar un alquiler que no me daban el 50%, ¿no? Y eso es a fines del 2001. Esto que estoy contando es a fines del 2001, en octubre del 2001 creo que es. Y todavía Pilar no aparece ahí. Ya estamos entrando en una historia que pertenece al 2002-2003. Hasta el 2001 la cuestión estaba en ver... En intentar darle una forma darle legal. Una forma, no, comienza a surgir la idea legal, pero también mi anarquismo en ese momento era que no necesitábamos una estructura legal. Si después lo vamos a narrar más adelante. Si ustedes supieran por qué tuvimos que formar la personalidad jurídica, se reirían. Porque todo este debate también que se va dando, va ganando adeptos. Me doy cuenta que hay mucho anarco, o mucho oportunista, que le servía subirse a la idea de un anarca, de no dar estructura a todo esto. Y funcionamos mucho tiempo sin estructura. Con una estructura mínima. Pero paradójicamente, entrando en el año 2002, comienza a darse una cuestión preocupante, y es que el banco hipotecario comienza a dar pelota, porque nos empieza a contestar que no a algunas cosas. Eso significaba que nos empezaba a dar pelota. Y algunos funcionarios del banco hipotecario, no importa, a cada cooperativa que se presentaba por sola con esta misma problemática, buscaba algún mecanismo de contactarnos. Y no se olviden que en el año 2012 es cuando se produce la crisis bancaria, que se da a comienzo de año, si no mal no recuerdo, de marzo o abril. Entonces ese 2002 a nosotros
nos genera una explosión de cosas, que son más cooperativas que buscan llegar a nosotros, coordinaciones con FUMA y FECOBI, pero también se suman Zunca, AEBU, y no recuerdo, y la AEBU, Banco Oficial y Banco Hipotecario en particular, que ahí es donde empezamos de alguna manera a tener relación con otros funcionarios también del banco, que no estaban en el sector de recuperación de cartera, que era lo que conocíamos nosotros, y comienza a explotar una cuestión muy importante que se da en las cooperativas, y es el vaciamiento. Comenzamos a padecer en Ciudad de la Costa, sobre todo, decenas de compañeros que comienzan a emigrar, a irse al exterior. Esto es una de las consultas a Pilar que se van a producir a fines de año o principios del 2003. ¿Qué hacer con esas viviendas? Llegamos a tener en cooperativas 7 viviendas vacías, por concepto de que las personas iban al exterior y mandaban la plata de pago de gastos comunes en aquel momento, si estaban pagando cuota, de la cuota también. El año 2002 a mí me marca, creo que nos marca todo, pero a mí me marca porque ahí, si me estaba haciendo determinadas preguntas con respecto a bueno, ¿qué hago de mi vida? Cuando explota esa situación, que paradójicamente a mí no me toca, digamos, tengo cierta estabilidad, digamos, pero entro a ver en el resto de las cooperativas lo que se estaba produciendo, creo que a mí me convenció que los trabajos iniciados no se deben dejar por la mitad, ¿no? Y con Gustavo 1000 veces nos acordábamos, ¿no?, de volver en auto a cualquier hora, 1 de la mañana, y sí, es ahí fines del 2001, principios del 2002, y comer en el carrito que estaba en Boulevard Artigas y Nicaragua, y preguntarnos ahí qué carajo estamos haciendo, ¿no? Porque vos veías que a medida que te metías en el tema tomaba una magnitud que nosotros no teníamos en ese momento la capacidad de asimilarlo, de entenderlo. Y ahí se produce una segunda cosa que para mí es importante, y es que cuando yo digo que, o saco la cuenta que una tercera parte de mi vida ha estado involucrado en esto, me propongo estudiar. Yo veo, hay algo que es muy difícil de trasladar, pero veo que el lenguaje que se utiliza por parte de las cooperativas no era un lenguaje con el cual le podíamos ganar en el debate del banco hipotecario. Esa lloradera de guardar la cuota, porque la regla de tengo rajada, puede ser aglutinador, pero no definible en una negociación. Y cuando entro a ver esa falencia de los diálogos que se dan con jerarcas, hasta ese momento inicial de llegar al directorio, estábamos del banco hipotecario, yo entiendo de que si no me pongo a estudiar el tema, voy a estar condenado a no recitar nada. Por esa confianza que habían depositado en nosotros tres, se iba a perder. Y bueno, ahí también los socios de Berruti, que es un arquitecto que también se va a sacar casi de la mano de Pilar, porque no lo conocía. Nosotros es casi mutuo la cosa. Él participa en una reunión porque nos hemos reuniendo en FECOBI también. Nosotros como él estaba involucrado con FECOBI a través de 2 cooperativas y conoce a través de FECOBI lo que estaba pasando con la cooperativa de propietarios, él se acerca. Pero al mismo tiempo fue un cruce, porque Pilar también... No, miento. Es él el que nos recomienda a Pilar. FECOBI, a través de FECOBI, que nosotros conocemos a Berruti, que era pareja en aquel momento de quien fue hasta ahora secretaria José Mujica, ¿no? Y que bueno, hacía que manejara muchísima información, y nunca me proporcionó esa información, pero sí tenía conocimientos bastante grandes de la depreciación de la vivienda, que es otro elemento que se comienza a integrar. Que la retasación, ahí comienza a tomar cuerpo la palabra retasación, de alguna manera, un poco promovido por Berruti, debo reconocer, y por otros arquitectos, es decir, no vivienda, se construyó en 15 años de construir. Eso se da en el 2002, se da ya vimos el contrato de la Comisión de Vivienda del Estado, por esa relación que nos tenemos en el tiempo con FECOBI, ahí se produce, digamos, una acción constructiva, por llamarlo de alguna manera. Es decir, el edificio constructivo es un concepto demasiado bajo. Entonces comienza a darle forma, y yo creo que la forma que le dio no fue la adecuada.
pero eso lo descontiendo. En ese momento estamos fascinados, porque además el arquitecto y talenta y cooperativa. Y que comienza ahí de una manera a asesorarnos, no creo que nos aportó mucho, pero en esa parte yo no hago distancia con el tiempo. Creo, ya no llegará el tiempo de hablar de la actualidad, creo que tiene que ver con una reestructura mucho más amplia que lo que tiene que ver con las paredes, ¿no? Y sí, es Berruti el que nos recomienda Pilar. Y en esa base muy anarquista tuya que contabas recién y que no querías, o eras uno de los que no quería la estructura legal, ¿cómo se fue dando ese paso a paso hasta llegar a la asociación? Estamos lejos. En el año 2002 lo que se da es toda esta explosión que les digo, el lanzamiento de Berruti y el contacto con Pilar. Ahora yo recuerdo que va a ir a hablar donde era mi casa, en la calle Gufre, donde yo había logrado alquilar en el mes de, si no me equivoco, de abril. Y Pilar rápidamente va a hablar conmigo. Y me dice, yo trabajé en una cooperativa de ahorro. Y recuerdo que lo momento que algo que más en esa posición de anárquica que es que no sepa, queremos que empiece a hablar con nosotros. Luego Pilar a ser una persona muy inteligente, que a veces ella misma se da cuenta que sus propias disminuciones no hablan de la capacidad que tiene, sino de la imaginación, de querer solucionar cosas y no de solución. Tener un pensamiento puede más amplio, a eso me refiero, de dejar su papel de crear la abogada sea, de hecho, lo es hoy una abogada que me ha contado respecto al tema de cooperativas de propietarios, porque esa parte medio me olvidaba. Nosotros comenzamos a buscar el asesoramiento jurídico a través de FECOB y de fútbol. Rafa, no me acuerdo ahora, abogado muy reconocido de fútbol. Lo que nos damos cuenta es que no hay ningún marco de experiencia concreta de cooperativa de propietarios. Nadie le había hincado el diente, eran los 3 artículos de la ley de vivienda y no más. ¿No era María? No, María es escribana además. Ya me va a salir el nombre también en un escribano, Chapara, uno de los abogados junto a Rafa que más había trabajado en el tema cooperativismo de vivienda. Y nos entramos a dar cuenta que somos un huevo frito. Las cooperativas de usuarios tenían cierta lógica, la de propietarios, y hay mal asesorados también. En muchos casos por integrantes legales de estas federaciones, ustedes tienen que pagar, adjudicar propiedades y se sacan el problema. Y ahí, yo sin capacidad ninguna, entro a ver que eso provoca la disolución de lo que habíamos logrado. Y entro a dar una pelea de que no es la solución Novar cuando era un negocio fenómeno para los escribanos, imagínate, ¿no? Ahora me están haciendo acordar, me acuerdo el ataque de K que me Novar significaba más individualismo. Significaba eso, ni más ni menos. Ubicar la innovación a la hipoteca a nombre de cada uno y listo. Y mirá vos, de eso ahora me estoy acordando, que también es un proceso que se da antes de la llegada de Pilar, cuando yo estoy un poco saturado de escuchar a esos abogados que lo único que nos propone es sáquense el problema de arriba, que después descubrimos que no era algo que pensar, sino que estaban un poco podridos de recibir cooperativas de propietarios que les chupaban información y sacaban. Y no logramos asociar de que nosotros no estábamos haciendo lo mismo que esas cooperativas que venían solas, ¿no? Sino que estábamos buscando una cosa distinta. Me entero, poco tiempo después, y me lo cuenta la gente de fútbol, Gustavo González, creo concretamente, que había existido la idea de una federación de cooperativas de propietarios. ¿Impulsada por quién? ¿Se imaginan ustedes? No, por Julián Pérez. Bien. O sea, una federación alicia. Negocio redondo. Una federación alicia. Entonces, claro, fue venía un poco quemado con leche también de asesorar a la cooperativa y que después hiciera muy mamarracho. Entonces había entrado en una posición tipo, no, la judica, ustedes son propietarios, no tienen nada que ver con nosotros. Y yo descubro que en realidad no tenemos nada que ver con ellos. Y eso es verdad. Ni con FECOBI ni con FUBA. Que nosotros teníamos que generar una experiencia propia. Y esa experiencia propia la COVID. Y eso también se da en este periodo de tiempo que estoy diciendo. Cuando nos reunimos con abogados, cuando nos reuníamos con directivos de esas federaciones, uno percibía ya que no éramos lo mismo. Y que intentar o pretender ser lo mismo era un error garrafal que estábamos cometiendo, desvirtuando al propio sistema que nucleaba fútbol
y desvirtuándonos nosotros mismos también. Porque ninguna cooperativa de propietarios iba a pasar a ser de usuario. Entonces hay que generarles una identidad. Hay que generarles una especie de debate ideológico en el cual se impusiera la idea de agremiación. Y fue el debate más importante que dimos en aquellos tiempos. Más importante, por lejos. Pelear con este grupo yo en algún documento lo definí como deudores individuales bajo reglamentos cooperativos, ¿no? Un documento del año 2012, si no me equivoco. Y con el tiempo veo que sí, que en aquel momento no sé por qué lo escribí, pero que fue una interpretación medianamente correcta. Eran deudores individuales con reglamentos cooperativos. Había que dar el debate ideológico de que el reglamento cooperativo estaba por encima del individual. Y no fue un copago, porque cuando uno recuerda asambleas del año 2006-2007, donde estábamos viviendo lo mismo que en el año 2001, uno se da cuenta que, claro, nosotros empezamos los procesos inversos, no empezamos con la necesidad. Empezamos con la necesidad satisfecha que no podían afrontar el imaginario que era tener mi casa y pagarla. Si nosotros fuéramos capaces hoy de pensar eso, nos daríamos cuenta de que fue COVID. Hoy ustedes están mucho más adaptados a discutir con cooperativas que tienen la necesidad. Nosotros tuvimos que empezar por el inverso. La necesidad satisfecha, pero romper con el imaginario de la casa propia. No solo porque estuvieran en una cooperativa, eso era parte de una segunda parte del debate, sino porque no podían pagarla. No podían pagar. Bueno, quizás sea el debate más importante que hemos tenido hasta el momento y que hemos logrado convencer a media y no convencer. No siempre tuvimos éxito en esa conversación que nos impusimos con las cooperativas. Pero ese año 2002 es donde comienza a darse los asesoramientos de los profesionales. Pero se entra a dar también, lo que decía antes, una explosión de problemas, ya las cooperativas agrupadas, ya no éramos los mismos que de la carta firmante en junio, ya éramos más. Y el banco hipotecario seguía sin dar respuesta con una situación que si bien se venía grabando del año 98 en el 2002 estalla. Entonces lo que encontramos es que en el año 2002 las cooperativas que se acercaban estaban en una cesación de pagos, no porque no hubieran definido, sino porque no podían pagar. Y eso posibilitó, de alguna manera, instalar una cesación de pago colectiva, porque nuestra cooperativa adopta dejar de pagar hasta que no se le dé a todas lo mismo. Otro debate ideológico que hubo que dar en el momento que yo me voy de la cooperativa, además, pero que la cooperativa lo termina haciendo. Y entonces ya teníamos impuesta la realidad. Y eran cooperativas que estamos todas en cesación de pago. ¿Cuánto es esa cesación de pago? No, es que ahí no hay cesación. Estábamos en cesación. No había porque no te daba ningún tipo de solución el banco hipotecario. O pagaba ¿Cuánto tiempo llevó? Y bueno, esto lo tenemos que remontar después hasta principios quizás del 2004, septiembre del 2003, que ya llegaremos ahí, pero en ese momento no hay una cesación impuesta por una resolución, sino de hecho. De hecho, claro. Y era uno de los argumentos más fuertes que manejábamos. Cuando nos íbamos a reunir con los gerentes, era ¿qué estamos discutiendo si no están pagando? La respuesta del banco era no va, y después te damos solución. La novación implicaba, en aquel momento me acuerdo, $2.500 de cada cooperativista. Entonces también contribuyó a que la gente no quisiera innovar el gasto que implicaba la innovación. No solo era el debate ideológico que estábamos dando, sino que al mismo tiempo la gente no podía hacer frente a eso, ¿no? Ahí en esas... ¿Y ahí qué pesó más en la gente en eso de innovar? De no innovar. ¿Pesó más el costo económico que tenía o la discusión de fondo? ¿Cuál es tu idea hoy, no? Mirado hoy. Y hoy yo creo que fue la condición económica, más que la ideología. Si bien había grupos que entendieron el planteamiento. Vos decís que había grupos que estaban más preparados para ese tipo de discusión. No, y vos ibas a una cooperativa y había gente que te lo entendía y decía, sí, que disparate, mirá. No solo no. Pero creo. Estaban también en las cooperativas que aún no han innovado. Claro, porque es un debate ideológico que después lo continuamos. Claro. Una cosa es continuarlo, y ahí vos encontrás
a ver, como toda lucha política, pelea política, los resultados no se ven en el momento. Se ven mucho más adelante y hay resultados que no ves y quizás no llegás a ver. Pero en ese momento yo creo que prima la situación económica. No, encima de que tengo que pagar una cuota y que no me dicen cuánto puedo llegar a pagar, ¿ah? Tengo que innovar y gastar $2.500. ¿Qué hace el banco en respuesta a eso en su momento? Que también es a lo largo del año 2002, a cooperativas que se acercaban le dicen no ven y le damos el 50%, intentando absorber la propuesta nuestra del 50%. Ahí tenemos que salir como despavoridos a decir, no solo te están engañando en los $2.500, sino que no puede ser condición, la condición la ponemos nosotros. Y ahí sí tenemos mucho éxito. Yo qué sé, yo hoy no te puedo responder. Yo creo que uno pierde también magnitud de ese debate que vos das. Es tan cansino y llega a ser tan aburrido en determinado momento porque es la reiteración de la reiteración de la más reiteración, que es un poco difícil de poder tomar dimensión hoy de cuánto impactó eso. Hoy hablo con muchos compañeros que están de aquel momento y recuerdan las asambleas en las que estuvimos presentes. Entonces, por lo tanto, uno tiene que considerar que fueron asambleas medianamente importantes, ¿no? Para que las recuerden aún, se ve que los marcó. Y entonces, capaz que fue parte también de ese debate. Pero en el año 2002, inicio del 2002, hasta finales, que es cuando el banco saca de la galera esa, creo que lo que prima es lo económico. Ojo, luego viene el banco a proponer que presta la plata para la innovación de la gente, no, entonces ahí hay que tener cuidado, porque a ella no implicaba que vos sacaras plata de tu bolsillo, te la daban. Entonces, creo que fue pelea contra la corriente, porque era bravo que venían las otras dos federaciones o los asesores legales de las otras federaciones a decirle, no, ustedes tienen que innovar. Y nosotros, sin una preparación adecuada, darnos cuenta que eso podía llegar a ser la ruptura absoluta de la organización, de eso incipiente que teníamos, ¿no? Y vos particular, ¿no? ¿Vos sabías todo lo de Julián Pereira antes de meterte en No, para nada. Me involucro ahí. Puedo haber leído alguna denuncia en un diario en su momento cuando no estaba en el sistema cooperativo, pero no. Yo me interiorizo ahí. Es decir, cuando yo desafío muchas veces a los compañeros de que esto es sentarse a estudiar, hablo por mi propia experiencia también, ¿no? Yo no sabía nada de cooperativismo, de cooperativismo viviente. Para mí es una situación que se da con mi pareja de aquel momento, de irnos a vivir a una cooperativa, que era el dinero con el que se contaba para poder ingresar a algún lado. No, ya construida además, ¿no? O sea que no sé nada. Nada de nada. Te empezás a enterar a medida que, bueno, y en Ciudad de la Costa que era todo... Claro, y en Ciudad de la Costa que estaba promovido fundamentalmente por Julián Pereira. ¿Y los terrenos de Berenguer? Los terrenos de Berenguer vienen junto de la mano de las cooperativas de Salinas, pero el tema de los terrenos de Berenguer salta bastante más adelante, no en el año 2002. En el 2002 igual lo que sigue saltando es el tema de vicio constructivo y cuota. Y en eso que vos decís, basado en tu propia experiencia de que hay que estudiar, ¿no? De que nadie, o sea, se aprende en el paso. ¿Te fue relativamente fácil encontrar la información, buscarla? Porque hoy como que el que no quiere, o sea, no la encuentra el que no quiere, porque lo tenemos como más a mano hoy para leer o la historia o las reglamentaciones. Y en ese momento, ¿cómo te fue? ¿Fácil encontrar la información para decir, bueno, me voy a interiorizar en este tema para poder dar la discusión? Es compleja la pregunta. Creo que tiene tres patas, o al menos pensaba así rápidamente que tiene tres patas. Primero, era que yo no había salido de un repollo, sino que traía cierta cultura de militancia política. En el 90, en los 90, cuando yo dejé de entender lo que estaba sucediendo, me replegué a mi casa y, como digo siempre, me dediqué a leer Onetti.
Yo hasta ese momento, siendo muy joven, 21 o 22 años, con militancia de los 14, y ante la incapacidad de poder entender el fenómeno que se estaba dando de la crisis de ideas en el mundo, vengo con una formación muy cuadrada, vengo con una formación de los teóricos, de alguna manera que te hacían razonar al mundo de una manera y no había doble interpretación. Siempre digo que yo le debo a la literatura, de alguna forma, el haber entendido el punto de vista. Entendí a través de narradores que una misma historia puede ser contada de manera diversa, distinta, y que una cosa no es la misma. Una columna no es igual cuando la mirás de un lado o cuando la mirás del otro. Y eso, en lo político, en la reivindicación social, fue una de las cosas que más aprendí. Que así como apasionadamente puedo defender una idea, y todos saben que soy bastante tenaz cuando largo una idea en defenderla, cuando llego a mi casa intento pensar en cómo el otro lo está mirando desde su lado. Y por eso es normal que al día de hoy yo a veces cambie o vaya cambiando de posiciones en lo que voy proponiendo, porque trato de entender al otro también, cómo ve una situación y cómo me puedo arrimar desde la postura que uno tiene desde un lugar, aproximarla a la postura que tiene otro desde otro lugar. Si hay algo que nos podemos jactar es que en Covipro casi nunca se votó. Siempre lo sacamos por consenso y eso habla en cierta medida, o en buena medida, habla de la capacidad que tuvimos de negociar incansablemente. Y yo lo digo con toda sinceridad, a mí eso me lo aportó la literatura. ¿Qué pasa? Cuando yo me vuelvo a involucrar en la militancia social, yo traigo en buena medida lo aprendido, no solo de la militancia, que me dejó muchísimo desde mis 14 años, sino esa otra experiencia que la hice solo. Nunca dejé un bicho político. Me obligó a ser un bicho político distinto, absorbiendo otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Se da la segunda pata de esto que vos preguntás. Y es que yo nunca me pregunté cómo podía conseguir la información, la tenía que conseguir. ¿Por qué? Por el lugar que me tocaba ocupar. Estando al frente de eso bien anárquico que era, yo no podía dudar, no podía, si al otro día tenía una reunión en el banco, irme sin saber algo o sin pretender al menos conocerlo. No podía. Tenía obligadamente que dedicarme a indagar sobre los temas. Y todavía internet no estaba muy arraigado. No era que buscabas una ley por internet y salía tan fácil. Sí, claro, claro. Entonces creo que fue, al menos de mi parte, un poco del olfato que había agarrado y esa búsqueda de información que nunca la perdí. El hecho de querer saber más sobre los temas. Nunca perdí esa cosa. Me sigue pasando al día de hoy. La tercera pata es que creo algo que reivindico mucho en la cooperativa. Y es que el proceso de aprendizaje son dos cosas que para mí se juntan. Que es lectura, mucha lectura, pero anotación de todo aquello que no sé encontrarle la respuesta. Ya sea para seguir leyendo o para escuchar a otros. Ahí es donde Pilar toma un papel importante. Cuando por intuición nosotros creemos que las cooperativas tienen que caminar hacia determinado lugar, ella es la que nos tiene que dar la cobertura jurídica. Pilar hasta el día de hoy se acuerda de las interminables charlas que tenía conmigo durante horas, porque Pilar, al no saber tampoco, o ella como abogada, al tener la necesidad de salir a buscar esa información, le provoca directamente la necesidad de dialogar conmigo. Che, ¿qué hacemos? Esto, lo otro. Y yo creo que aprendí escuchando. Por más que soy un tipo muy hablador, aunque no parezca, escucho mucho. Y yo creo que fue escuchando que pude, entendiendo cierta realidad. Yo creo que hay que escuchar mucho. El escuchar mucho no significa ser condescendiente con lo que estás escuchando, no significa que vos tengas que estar de acuerdo con alguien que no estás, sino tratar de entender por qué no estás de acuerdo.
¿Cuál es el punto de vista que te separa? Y capaz que es un punto de vista definitorio. Pero el entender que el punto de vista es definitorio estás dando un salto en la reflexión. ¿Sí? Yo comentaba cuando largábamos la promoción del programa que esto de la idea anárquica, esta estructura de plenario intercooperativo, no fueron cosas premeditadas desde la teoría. Fueron cosas que sucedieron y que yo después que sucedieron tuve que pensarme a mí mismo por qué las proponía en base al marco teórico que yo tenía. Muchas de las cosas que he impulsado, supongo, estoy contando la historia desde este lugar, otros compañeros podrían narrarla también desde su lugar. Muchas de las cosas que he impulsado, muchos de los documentos de Covipro que tuve que escribir, no fueron desde el punto de vista del marco teórico previo que yo tenía para escribirlo. Fue desde el punto de vista de lo que la realidad marcaba, y cuando los leo 3 años después digo, pero ¿cómo carajo llegué acá? Y entonces tengo que salirme a buscar la explicación del marco teórico que yo tenía para encontrarlo. Yo nunca me sentí a escribir un documento con un marco teórico. Es decir, lo tenés. Lo tenías, claro, lo tenés. Pero lo tenés. No unir concepciones, unir propuestas de estructura en base al marco teórico. Porque mi marco teórico me decía que cuanto más estructura tuviéramos, peor era la cuestión. O más vacía iba a quedar. Eso que sostuve en el año 2000 se da hoy en el año 2016. Si nosotros nos hubiéramos condenado a tener un marco estructural, hubiéramos desaparecido. Nosotros tuvimos que adaptar la estructura a lo que éramos en el momento. Y esto no lo pienso en el año 16. Lo pensé en el año 2002. Cuanto más estructura metemos, más engañamos. ¿Por qué? Porque la gente cuando quería la personería jurídica, lo que quería era un marco estructural. Un consejo directivo, una comisión fomento, una comisión fiscal. Y lo que vos palpabas era que no tenías la militancia adecuada para soportar toda esa estructura. ¿Y qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos optado por esa estructura? Se quedaba en la nada. Íbamos a quedar vacíos, huecos, era una cáscara vacía. ¿Sí? Bueno, eso sí fue algo que quizás de lo único que tuve claro a la hora de proponer cuestiones que tuvieran que ver con Covipro, que tuvieran que ver en ese momento con la estructura. Saber que toda generación de estructura genera una carcasa que después hay que llenarla. Y después hay que hacerla funcionar. Y después hay que capacitar a la gente para que sepan qué sitio está. Bueno, esa flexibilidad de movimiento que la aprendí desde lo político, la diferencia entre movimiento y partido, fue lo que a mí me enseñó a que las estructuras tienen que ser cambiantes con la realidad. No hay una estructura única con el paso de los años. No somos personas únicas con el paso del tiempo. Somos personas que también vamos cambiando. Las estructuras, las organizaciones van cambiando. Su composición social va cambiando. La composición social de Covipro hoy es totalmente distinta a la que teníamos en el año 2002. Si vos querés funcionar con una estructura como la del 2002, hoy no sería posible. Porque la composición que tiene hoy la organización es diametralmente opuesta. No sé si opuesta, pero muy distinta. ¿Sí? ¿Y qué hay de eso, de que la estructura avanza con el compromiso de la gente? Es que las veces que logramos avanzar fue con el compromiso. Si no, Lo que pasa es que descubrimos algo que es un mal de todas las organizaciones en general, pero mucho más de las organizaciones que, repito, arrancan con la satisfacción satisfecha, con la necesidad satisfecha y que hay que juntarla después. Que la realidad que se nos planteó durante mucho tiempo es que la gente actúa sobre algo concreto, pero le cuesta perdurar en el trabajo político a largo plazo. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos contar con compañeros para trabajar porque tenemos mañana un conflicto con el ministerio y vamos a tener que movilizarnos y hacer un acto. Y ahí formamos 2 comisiones y las 2 comisiones caminan. Pero terminado eso, es muy difícil que los compañeros continúen con una proyección política entendiendo que eso que transitamos fue solo un punto en el camino que tenemos que transitar. Se lo ve siempre como horizonte. ¿Sí? Mientras sigamos viendo todos
entre los cuales me incluyo donde me tengo que incluir, que los puntos que vamos salteando, esos pequeños obstáculos que tenemos en el camino, no son el objetivo en sí, sino que son obstáculos para el objetivo. A ver, si construimos desde acá una comisión fomento, su objetivo debería ser la capacitación y la integración, como propuesta política. No podemos terminar cuando hicimos una actividad, porque esa actividad, por mejor que te haya salido, siempre es circunstancial. Y los compañeros que integran esta comisión, y pasa mucho en las cooperativas, no son capaces de ver a largo plazo, pero no porque sean idiotas, sino porque nos falta capacitación política de saber hacia qué objetivo caminar. Y este es un mal que no tiene COVID, lo tiene todo el sistema de organizaciones sociales y gremiales, todo. Y en Covipro se puede ver más pronunciado por algunos cambios que se han dado en la organización desde aquel 2002 en adelante, que quizás, paradójicamente, somos mucho más verticales de lo que yo hubiera elegido en el año 2002. Producto de una interpretación de lo que es Covipro. El año 2002 marca también un punto de ruptura fundamental, y es que yo, con mi base anárquica, no, tenga que entender que estoy dedicado a la organización. En agosto del 2002 se plantea el segundo, porque el primero fue medio ficticio, el más importante fue el segundo plenario resolutivo de delegados, con 80 delegados. Y en aquel momento, vuelvo a repetir lo que les contaba hoy, en 2002 llevó una gran carga de trabajo por lo que estaba sucediendo a nivel del país todo, y en especial en las cooperativas. Llegó a plantear con Gustavo de que ya no podíamos seguir. En aquel momento ya Jorge había dejado, porque se separa y deja la cooperativa. Entonces ya yo también me había separado, pero tuve que seguir. Jorge era de la cooperativa tuya también. Sí. Quedamos con Gustavo y con algún compañero que nos acompañaba siempre, Gustavo Eliezer, Gladys de Lagomar 2, Carlos de Lagomar 3, siempre teníamos un grupo, de plantearle que ya no era posible que le destináramos el tiempo a otro trabajo. En ese momento, el plenario, con el voto en contra de Gustavo y mío, adopta la posición de dedicar 2 compañeros a la formación de Covipro. Lo cual a mí me generó una segunda crisis importante, que era entenderme de que yo estaba dedicado a esto. Sin estructura, ahí lo que se cambia es toda una política de finanzas, ya la veníamos cambiando a lo largo del 2002, ya se habló de otro tipo de aporte de las cooperativas, etcétera, etcétera, y poder dedicar 2 compañeros a la tarea. Ello obligó a la segunda revisión teórica de Covipro, y era que no podíamos seguir siendo únicamente un plenario, había que darle una estructura mínima, y ahí sigue la discusión de qué tipo de estructura darle a Covipro, si una estructura rígida o flexible. Y ustedes, si leen los documentos iniciales de Covipro, van a encontrar siempre la concepción de estructura flexible. Hoy está una comisión, mañana puede no estar. Hoy está un área, mañana puede no estar. No nos podemos casar con la estructura, nos tenemos que casar con el compromiso. Y habiendo compromiso podemos tener un área, mañana otra, y mañana otra, y mañana otra. Porque ¿qué sentido tiene hoy una comisión de fomento a nivel de Covipro Central? Ninguna. Y sin embargo, en su momento, cuando la tuvimos, dio resultado con algunas cosas. ¿Sí? Entonces, la primera concepción a entender, quizás, es que la estructura de Covipro es flexible. Es flexible. Entonces, cuando damos esa discusión, muchos compañeros ahí vuelven a insistir con el tema de personalidad jurídica, y ahí es que se acerca o el primer contacto con Pilar. ¿Sí? Estoy hablando fines del 2002, y nosotros la personalidad jurídica la obtenemos el 15 de diciembre del 2004, es decir, estamos hablando de 2 años de diferencia. Porque hubo que buscar por parte de Pilar
qué tipo de personería jurídica formar para poder contemplar a conjuntos habitacionales y cooperativas. Y ahí es que se forma la asociación civil COBIPRO-CH, ¿sí? Que con el tiempo se va incorporando el CH. Ya en el año 2002 comenzamos a hablar de COBIPRO-CH. ¿Por qué? Porque comienzan a integrarse también conjuntos habitacionales, y entonces esa regla que tiene que ver con no casarse con una estructura nos llevó a simplificar lo que pretendía. El año 2002 es el año que comenzamos a tener el periódico. Puede haber salido uno o dos en el 2001 como boletín informativo, pero el periódico El Techo es del año 2002, que comienza a ser la difusión oficial de ese plenario, COBIPRO-CH, para los socios. Había que llegar no solo a través de asamblea, sino con algo escrito. Y en el año 2009 que definimos también conformar El Techo, que es el diario de la organización. Y yo ahí capaz que me salteo algún año, pero ya era, me tengo que saltear porque en realidad ya eran muchos más, ¿no? Cuando empiezan a hacer las firmas, a recolectar firmas. No, en el año 2003 ya llega. Nosotros siempre, ya en el 2001, me olvidé de mencionarlo, la movilización se hace con entrega de firmas ante la USAROT. 1500 firmas creo que reunimos en aquel momento, que fue solo entre nosotros o entre algún conocido más. Nosotros lo que nos dimos cuenta con las firmas era que teníamos la capacidad de dialogar con otros el problema que teníamos. Eso fue el sentido que se le puso a las firmas. Tener la capacidad de dialogar con otros, ya sea de tu propia cooperativa como de afuera. Cuando nosotros en los plenarios escuchábamos de alguna manera lo que los compañeros contaban en esa levantada de firmas, nos dimos cuenta que cada movilización de COBIPRO estaba buena sustentarla con firmas, sustentarla con un apoyo programático, por llamarlo de alguna manera. Porque el año 2002 también marca, de alguna manera, ajustar un cambio de estructura, pero un proyecto programático. ¿Qué era COBIPRO? ¿Qué reclamaba? ¿No? Sacamos un diario para difundir el problema, pero ¿qué es lo que estamos reclamando? Y ahí comenzamos a hablar de retasación de vivienda para ajustar una cuota pagable en base a un valor que las viviendas no tienen. Ahí está el germen un poco de lo que hoy seguimos hablando de reestructura. Las viviendas no valen el precio que dicen valer, por lo tanto hay que retasar en aquel momento, ¿sí?, para encontrar una cuota. Y ahí forma el vértice de lo que es el reclamo de COBIPRO, ¿sí? No teníamos en aquel momento intenciones o formas de afrontar cooperativas en formación, nuevas necesidades, no teníamos por qué impulsar peleas por cartera de tierras, ¿no? Sino que la base del reclamo era dos reclamos. Esos reclamos se diversificaban mucho. Ustedes lo han visto que con el tiempo se ha diversificado, no es únicamente esos dos puntos. Uno como puede comenzar. Y ahí, en ese reclamo, se comienza a sumar el interior. Aparecen COVID 2 y COVID 4 de Florida. Entonces comenzamos a tener contactos con la realidad del interior, no tan lejos. Florida está a 100 kilómetros de Montevideo, pero realidades que son distintas. Que recuerdo que Pilar, dentro de su concepción bien escribana y abogada, comienza a hablar o comienza a dialogar conmigo que no se puede construir después por el tema de alteración de plano. Cuando vamos para el interior, lo único que vemos es que la cooperativa, lo único que hicieron fue construir para atrás. ¿Sí? Una realidad que la hemos visto incansable cantidad de veces y que sigue siendo una de las cosas distintivas de lo que es una cooperativa del interior con respecto a eso. Pero en ese momento se da
esa realidad también de comenzar a discutir con aquella. ¿Y ya ahí estaban Canelones? No. En el año 2002 se da un fortalecimiento importante de la organización, los 2 plenarios resolutivos delegados, los 3 en realidad, porque hay 3 en ese año, permiten comenzar a armar una estructura mínima con más compromiso, con delegados, con que las cooperativas que no hay consejo directivo comencemos a elegir el consejo directivo. Entonces se da un cambio de realidad. Lo que habíamos vivido durante el 2001, que era una ecuación muy ortodoxa, muy poco ortodoxa, ¿no? Acá en el 2002 lo que se da es un cambio paradigmático, de alguna manera, de lo que es la organización. La organización en sí. Y me quedé con algo cuando decías las firmas, que cada movilización era acompañada de esa determinada cantidad de firmas que sustentaba, digamos, lo que era. Ya con la visión de que esa problemática se hiciera pública, saliera, o sea, era una problemática que tenía un determinado grupo de gente, las cooperativas o los complejos, pero las firmas hacían que eso se hiciera público. Con esa idea era de que tomara estado público la situación. Siempre existió en el imaginario de la gente que en los medios de comunicación era lo que lo salvaba. Hasta el día de hoy, cuando nos vemos en un brete que no nos dan pelota, lo primero que dicen es por qué nos llamamos a la televisión, como si vos no largaras comunicado de prensa cada vez que te movilizás. En aquel momento, si esta realidad después de tantos años sigue siendo igual en algunos casos, imagínate en el año 2003, nosotros pensábamos que la televisión iba a venir como loca a entrevistarnos del problema magnánimo que tenía. Y Covipro ha sido una organización con suerte con respecto a eso. No se olviden que en el año 2002 es cuando explota también el tema de las deudas en dólares. Aquellos que, siguiendo el discurso de Jorge Valle, endeúdense tranquilo que acá no pasa nada, habían comprado en dólares, y ese grupo de gente, quizá menor que en cantidad de lo que eran las cooperativas, comienza a tomar una dimensión especial. La televisión lo seguía, etcétera. Los tipos reclamaban que les pasaban unidades reajustables, toda la historia. Y lateralmente también Covipro comienza a tener una mayor repercusión, porque nosotros decíamos, ni con la unidad reajustable no alcanza. Nos estafaron en unidad reajustable, no en dólares. Sin embargo, creo que las firmas, mucho más que la difusión pública, el año 2002 tiene un año muy importante también con respecto a lo que es difusión de Covipro. Los medios nos daban bastante pelota, las radios, los comunicados de prensa. Creo que tenía que ver el plan en 2 partes. Uno, sí, la difusión del problema, que sabíamos que había un gran público que tenía el mismo lío que nosotros, pero otro que tenía que ver con el fortalecimiento interno. Nosotros, si no generábamos cierto trabajo hacia la interna, era muy difícil poder plantearnos cualquier salto cualitativo. Vos funcionás hasta determinado momento con voluntades nada más, y está buenísimo, y fue mi primera parte la que más reivindiqué. Pero con el tiempo también entendí que lo que resuelve en agosto del 2002, aquel plenario con mi voto en contra, porque era parte afectada sobre todas las cosas, porque además no estaba para nada convencido y no me gustaba la idea, reconozco que si no se hubiera hecho, era muy difícil haber mantenido esta organización a lo largo del tiempo, solamente con voluntad. O sea que, por lo tanto, si vos querías darle a una cabeza cierta organicidad para que funcionara, también había que darle a lo intermedio. ¿Lo intermedio qué era? Consejos directivos, delegados, etc. Entonces, la firma, más que compartir con otros la misma problemática que mucha gente adhería, tenía que ver de manera muy importante con lo que nosotros mismos nos teníamos que proponer, que era un mayor compromiso de diálogo, de conversación. Las cooperativas en ese momento fueron quizás el momento junto al 2008, cuando luego se vota el acuerdo, el momento que más asambleas tuvieron, impulsada desde aquella estructura plenario Covipro CH. Había que reunirse en la asamblea, se siguió con una concepción basista.
Se siguió que cada cosa que teníamos que resolver tenía que pasar por la aprobación. No resolvimos nunca una movilización sin contar con el consentimiento del plenario. Pero en aquel momento era hasta con el consentimiento de la cooperativa. Entonces todo demoraba un poco más. Porque vos largabas la idea de una movilización y tenía que esperar 15 días más o menos que la asamblea se reuniera. Pero lo que hizo también es que la asamblea funcionara. Y eso es una parte muy importante que tiene esa primera parte de la historia de COVID. Es el nacimiento, pero con puntos también de consolidación. Con puntos que llevaban a que, bueno, yo puedo aceptar que yo me tenga que dedicar a esto, pero no soy el nabo que voy a salir a barrarle el piso. Son ustedes que se tienen que barrar el piso. Y ese fue como el primer pacto político. Y yo creo que fue exitoso lo que hicimos hasta el año 2008. En ese sentido logramos algo que jamás, y hoy lo pueden decir muchos, jamás pensaron, y era que las cooperativas de propietarios se pudieran organizar. Y eso después termina en una conversación privada con alguien de una federación, con un dirigente, que después, año 2004, después que habíamos hecho un trabajo a destajo de asambleas, comisiones, estábamos como locos, porque yo recuerdo ver la agenda y no tener día libre, ¿sí? De que venga, que se integra a la federación. Fue capitalizar, reconocer el trabajo que habíamos hecho y capitalizar lo otro. Y ahí dijimos, estás equivocado. O sea, estás discutiendo cambiar. ¿Sí? Y ahí paramos lo inverso. Lo que alguien quisiera absorbernos. ¿Sí? A diferencia de lo que se había dado en el inicio, era que muchos se querían integrar. ¿Sí? Entonces, hay un trabajo exitoso en esa puesta de funcionamiento de una estructura mínima, de darle discusión, debatan, discutan. ¿Sí? No importa que estemos hablando de grandes ejes temáticos, lo que importa es que discutamos, que podamos tener la capacidad de dialogar entre nosotros, de funcionar mínimamente como una cooperativa, de entender que, ¿sí? Esa es la primera parte del meollo. Claro, si en paralelo vos vas también estudiando una propuesta programática, que se da de forma quizás más acabada en el quinto plenario resolutivo delegado, que hacíamos una vez cada 3 meses, unos delincuentes nosotros, que era una asamblea general, bueno, la hacíamos cada 3 meses. ¿Por qué la hacíamos cada 3 meses? Porque necesitábamos que la gente estuviera ahí. No podíamos mandarla para la casa, porque mandarlo para la casa significaba directamente que se comenzara a distraer, digamos, en el reclamo. Y lo primero que tuvimos que tener claro que el reclamo que estábamos haciendo era largo. Ningún gobierno iba a decirnos tener razón, y menos después de la crisis del banco hipotecario. Nadie nos iba a decir, tienen razón, tomen. ¿Sí? Acá lo que hubo que hacer fue un gran proyecto de trabajo y en el cual no sabíamos si iba a caminar. Lo único que sabíamos era que había que caminar y equivocarnos y acertar si había que acertar, y esa lógica que tiene que ver con estructura flexible, que tiene que ver con movernos en el momento medianamente adecuado y no desgastar a la gente en momentos que no tienen sentido, es algo que ha prevalecido en el COVID. Pero, o sea, hay algo, y vuelvo a la pregunta inicial que vos hacías hoy, que era ¿cuánto te costó? Me decías tales cosas. Acá no hubo marco teórico para descubrir esto, hubo olfato. Había un olfato que a vos te decía, donde movamos demasiado a esta gente, a la tercera movilización somos 10. Entonces, ¿cuándo la movilizamos? Y cuando el ambiente estaba calentito. Ahí, sácate. ¿Sí? Pero mientras tanto estaban, digamos... Mientras tanto, en silencio, nosotros estábamos haciendo el trabajo gris. Nosotros con Gustavo siempre decíamos, lo que hicimos durante 5 o 6 años fue un trabajo gris. No se veía. No se veía. Porque era reiterativo, porque vos volvías 7 o 8 veces en un año a una cooperativa, algo que no pasa desde hace mucho tiempo. Era totalmente gris. Y de pronto para discutir cosas que hacía 2 años se venían discutiendo.
Pero hay algo que se dio en Covipro y que creo que fue lo más valorable y que también tiene que ver con esa concepción basista de no divorciar al dirigente o al representante de la organización con la base. El tipo que le toca cumplir una función de dirección en Covipro tiene que estar en la base constantemente. No puede estar en una oficina o dialogando con el Estado, con otras federaciones. No, tiene que estar en la base. Si no está en la asamblea, se perdió. Y esa también fue una cosa que fue un pacto político que hicimos, un acuerdo. Nosotros somos dirigentes porque nos toca estar acá. Pero no puede pasar una cooperativa sin vernos más de 3 meses. ¿Sí? Esa historia, hecha hasta el cansancio y hasta el agotamiento, llevó que cada vez que la directiva podía ser discutida, ahora entraremos quizá en el próximo programa ya de lo que es la directiva de Covipro, la primera directiva de Covipro, a que fuéramos la única directiva votada en los plenarios por unanimidad 4 veces en un año. Porque constantemente estábamos poniendo los cargos a disposición. Constantemente lo hicimos. ¿Hay en algo que no estamos de acuerdo? ¿Nos estamos equivocando nosotros? Bueno, decían ustedes y entonces los representamos. Porque si nos estamos equivocando, quizás no nos estamos representando. Y si no lo estamos representando, no tenemos que ir. Y recuerdo que hubo un periodo de tiempo que debemos haber sido la directiva más apoyada de cualquier organización gremial, que como pasa hoy, vos no hacés esa constante pasada, que tenía que ver con eso, de la circunstancialidad. Hoy estamos, pero mañana podemos no estar y que acá asuma otro. La organización no va a cambiar, que estamos haciendo nacer. Esto tiene que continuar. ¿Sí? Dicho desde el lenguaje, los hombres pasan, las organizaciones quedan, sí, precioso, pero después hay que ponerlo en práctica. Ese aval que nosotros conseguimos en el funcionamiento tenía que ver mucho con nuestra bajada a la asamblea. Al día de hoy ustedes lo ven todavía cuando hay cooperativas que nos piden que bajemos nosotros a la asamblea. Y ese es un respeto que se ha ganado con trabajo. No porque no seamos discutidores y porque nos adoren, porque hay en algunos que estoy seguro que si le dan un caño nos lo revientan en la cabeza. Pero lo que nunca van a poder decir, y eso fue proponernos desde el arranque que fuera así, que quienes representamos a Covipro no estamos al pie del cañón en lo que proponen. Cualquier cosa que proponemos somos los primeros en estar. Y eso debe seguir siendo así. Un dirigente no puede mandar al muere a la base y no poner el cuero. Vos ponés el cuero y te vas junto con él. Hay cosas que no voy a olvidar.
Hasta el día